claman por su favor. Yo te doy gracias, Padre, por este día, por esta noche que usted nos permite de estar acá. Ya hemos alabado, hemos orado, pero ahora queremos un momento, Señor, que usted hable a nuestras vidas. Queremos escuchar su palabra para que pueda aumentarnos la fe, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que su palabra quede sembrada en nosotros y dé su tiempo, su fruto a su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado de Dios, le decía yo que hoy vamos a cerrar este tema. Vamos a terminar esta serie de mensajes sobre la fe, pero no sin antes, hermano, recordar que todos los milagros, todas las sanidades fueron hechos por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y por eso es que nosotros debemos de caminar en fe. Si yo quiero ver algo que no he visto, tengo que tener fe. Amén. Y tengo que tener fe en todo momento. Yo sé que no es fácil, mi hermano, pero la fe, diga conmigo, la fe es la base de mi vida. Vaya rápidamente a segunda carta a los Corintios 5:7. Segunda carta a los Corintios 5:7. Mire, hermano, yo meditaba cuando estaba elaborando este mensaje. Es un mensaje corto porque hoy tenemos poco tiempo, pero meditaba, hermano, y leía la palabra, y desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis se trata de la fe. Amén. Porque habla de un Dios que no hemos visto, pero creemos que existe. Amén. Mire que dice segunda carta a los Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Mire, amado de Dios, hay mucha gente que anda por vista, y hasta dicen hasta no ver, no creer. Oye, que mira que esto, no creo, hasta que yo lo vea, yo lo creo. Entonces, amado, la palabra es al contrario. La palabra de Dios nos dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Amén. Y yo le decía que podríamos pasar mucho tiempo hablando de la fe, pero usted y yo tenemos que aumentar nuestra fe oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver, mi hermano, rápidamente algunos casos de milagros y sanidades que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su estancia aquí en esta tierra, pero todos fueron porque había fe. Y vamos rápidamente a Mateo, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo 9:1. Y mientras vayamos leyendo, quiero que usted se vaya metiendo en la palabra. Y si usted tiene necesidad de cualquier índole, usted tiene que tener fe que el Señor va a hacer la obra. Amén. Mire que dice Mateo 9:1. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, ahí donde había nacido, donde se movía, donde estaba viviendo. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Vaya imaginando este pasaje. Tendido sobre una cama. Algunas versiones pueden decir sobre un lecho, sobre una camilla, no sé, pero aquí dice sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, escuche, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, decían, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, estos escribas
no tenían fe, al contrario, estaban diciendo: este blasfema, este es un mentiroso. Lea el 5, dice: porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él entonces se levantó y se fue a su casa. Mire, amado de Dios, vamos a meditar un poquito acerca de este pasaje. Primeramente, aquí podemos ver que aquellos que trajeron al paralítico tenían fe, ¿sí o no? Porque si no hubieran tenido fe, le hubieran dicho: ¿para qué quieres ir allá donde Jesús? ¿Quién sabe si te pueda sanar? Porque el paralítico no se iba a levantar y se iba a ir ahí a ver a Jesús, porque era paralítico. Pero primeramente, hermano, aquellos que le rodeaban a este hombre tenían fe y decían: creemos que Él puede hacer algo por ti, puede hacer un milagro. Amén. No dice aquí que si eran amigos, si eran familiares, conocidos que estaban con ese paralítico, pero lo que sí había en ellos era fe. Amén. Ahora yo le voy a pedir algo. Usted, hermano, rodéese con gente de fe. No se rodee con gente que no tenga fe. Porque, hermano, si usted se rodea con gente que no tiene fe, es posible que a usted le roben la fe, le quiten la fe. Usted tiene que rodearse de gente que tenga fe para que aumente usted también su fe. Y mire, hermano, estos conocidos sí creían que el Señor podía sanar a este hombre que estaba paralítico. ¿Por qué? Porque habían oído que estaba el Señor haciendo milagros y sanidades. Porque mire qué difícil es para aquel que está pasando por una enfermedad, por alguna situación de tribulación, creer que Dios puede hacer un milagro en el enfermo. Pero si tienes al lado a alguien que te diga: confía en el Señor, Dios puede hacer la obra, vamos a orar, o vamos al culto, vamos a ayunar, vamos a buscar de Dios, porque Él puede hacer la obra. Usted puede ser que usted tome fe, pero si usted se junta con gente que no tenga fe, pues ¿a dónde va a ir? No va a tener fe. Recuerde que cuando usted tiene fe, va a poder ver la gloria de Dios. Y eso fue lo que pasó con este hombre paralítico. Y quizá no solo él tenía fe, sino que también esos hombres que también tenían fe, pues dijeron: vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ver al Señor. Por eso es importante que si usted, escuche, que si usted conoce a alguna persona que esté enferma, escuche, algún conocido, alguna familiar que tenga alguna necesidad, usted que tiene un poquito de fe o mucha fe, ya lo vimos, medidas de fe, pueda usted decirle a esa persona: cree en el Señor Jesucristo, Él va a hacer la obra, vamos a la iglesia, mira, vamos a que usted escuche la palabra. ¿Sí me explico? Para que usted le pueda compartir un mensaje, un pasaje donde el Señor hace estos milagros, y le puede decir: mira, si lo hizo con ellos, contigo también puede hacerlo. Porque recuerde que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero si usted no tiene fe, ¿qué le va a poder decir a aquel conocido que está enfermo? No, pues mejor arregla tus cuentas, tu testamento, porque a lo mejor cuelgas los tenis. ¿Qué fe entonces hay? Amén. Entonces, hermano, piense en esto. Si usted tiene fe, hable a aquel que no tiene fe, para que pueda tener fe, el que está enfermo, el que está necesitado. Vamos a ver algunos otros milagros que nuestro Señor hizo, porque había gente que creía en Él, que tenía fe. Mire, Dios quiere que tengamos fe en Él, porque Él quiere hacer obras poderosas, pero nada más se necesita fe. Vamos a Mateo 9:18.
Recuerde que nuestro Señor Jesús es poderoso, nada le es imposible. Nuestro Dios es tremendo, es grande y poderoso. Mateo 9:18, cuando lo tenga glorifique el nombre del Señor. Mateo 9:18. Mire que dice Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, escuche, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir. Escuche, mientras vaya leyendo, vaya usted imaginando este pasaje. Dice que vino un hombre principal. No sé, cuando dice es un hombre principal, quiere decir que tenía una posición de poder o de autoridad. Amén. Pero se postró ante él. Fíjese, hermano, cuando tú te postras delante de Dios, reconoces su autoridad, su poder. Amén. Se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, ¿y qué? Pon tu mano sobre ella, ¿y qué? Y vivirá. Ahí estamos viendo, hermano, la fe tremenda también de este hombre. Pero, hermano, perdóname que yo te diga algo. A veces estamos, hermano, sumidos en problemas, en tribulaciones, en enfermedades, porque no tenemos fe. Porque recuerde que para el que cree, todo le es posible. Por eso, hermano, la iglesia todavía está sumida en una letargia, en un sueño, en una situación donde no puede salir y mostrar el poder de Dios, porque no hay fe. Y no es fe de uno, es fe de todos. Vamos a seguir leyendo. Miren, dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Escuche, obviamente iba a la casa de este hombre. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, escuche, si tocare solamente su mano. No dijo: si le toco la mano, el pie, la cabeza, algo, yo voy a sanar. No, si tan solo toco su manto, ¿qué dice? Seré salva. Mire, no dijo seré sana, dijo seré salva. Y cuando somos salvos, no nada más somos sanos, sino somos salvos todo el cuerpo, todo el ser. Pero Jesús, volviendo y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No nada más sanado, sino salvado. Porque quizás esa enfermedad era de muerte, hermano. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mire, hermano, ese fue un milagro, pero ese milagro se produjo porque había ¿qué? Fe. ¿Tú quieres un milagro? Mire, hay muchas iglesias donde vienen apóstoles o evangelistas o profetas y dice: ¿quién quiere su milagro de $1,000 pesos? Pásele y deje sus $1,000 pesos, que va a recibir su milagro. ¿Así es? No, el milagro viene por medio de la fe. De la fe. Creer en Cristo Jesús, no en el hombre, no en los $1,000 pesos, no en el dinero. Vamos a seguir leyendo. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, volvemos aquí a este pasaje, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasaba con la gente? Se burlaban de él. Amado de Dios, aquel que no tiene fe se burla de ti. Dice: ¿tú eres cristiano? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué vas a perder tiempo ahí? ¿Para qué vas a dejarle tu ofrenda, tu diezmo al pastor? No, hombre, mejor cómetelo. No tienen fe. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué cantas? ¿Para qué lees la palabra? Si Dios ni existe. ¿Sí ha oído eso?
Se burlan de nosotros porque no tienen fe. Pero este hombre, mi hermano, que se acercó al Señor, tenía fe y le dijo: ve y pon tu mano y va a sanar a mi hija. Vamos a leer el 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿Y qué pasó? Se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Mire, amado de Dios, hay gente que aún se burlan de nosotros porque creemos y venimos aquí. Mire, hermano, usted viene aquí porque usted cree que hay un Dios, ¿sí o no? Y hay que adorarle, y hay que exaltarle, porque Él es el que nos da todas las cosas. Ojo, escuche, no se vaya usted a sentir mal. Voy a hablar fuerte, porque ya no es tiempo de estar hablando suave y hermano, pues mire, Cristo le ama. No, usted ya cuántos años de cristiano tiene y a veces todavía no tiene fe. Porque el que tiene fe, hermano, mire, ¿por qué yo no falto, hermano, al culto? Porque yo tengo fe, porque yo creo que mi Dios me da todas las cosas. Me da el pan, me da el vestido, el trabajo, el calzado, el sustento, la salud, todo. Y lo más importante, la salvación. Por eso estoy aquí, porque tengo fe. Pero aquellos que no están aquí, porque no tienen fe, o tienen poca fe. Amén. Si usted cree en el Señor, no, yo voy a ver a mi Dios porque yo quiero agradarle, buscarle, alabarle, bendecirle, porque Él me da todo. ¿Cómo no hemos de tener fe y creer en Él? Amén. Entonces, amado de Dios, el Señor quiere hacer muchas obras, muchos milagros, muchas sanidades, pero en estos días, hermano, la iglesia le hace falta fe. Le hace falta fe. No se enoje usted, pero hay veces, hermano, que no tenemos la suficiente fe para buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y esperar todo lo demás por añadidura. ¿Estamos entendiendo? Vaya a Mateo 9:27. Mateo 9:27, y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Yo doy gracias a Dios por tu vida, hermano. Volteate con tu vecino, con tu hermano que está al lado, y dile: qué bueno que estás aquí, porque veo que tienes fe. Veo que tienes fe, porque si no tuvieras fe, no hubieras venido, te hubieras quedado viendo la Rosa de Guadalupe, ¿sí? De la tía Lupe o de lo que sea. Mire Mateo 9:27, que dice, por ahí mi Biblia tiene un título, dice: 2 ciegos reciben la vista. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, escuche, le siguieron ¿qué? A 2 ciegos, fíjese, no 1, 2, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, escuche: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme, escuche, a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mire, vamos a meditar en este pasaje. Primero dice Mateo que eran 2 ciegos los que le siguieron cuando escucharon que el Señor estaba pasando por ahí. Y mire, yo pienso que dijeron ellos: no vamos a desperdiciar esta oportunidad. Escuche, no vamos a dejar de buscar de Dios para poder ser sanos, para recibir nuestro milagro. Amén.
Pero hermano, a veces usted tiene una necesidad. ¿Y qué hace? No se enoje. Hay todavía cristianos que lo primero es: híjole, salieron mal mis estudios, tengo triglicéridos, tengo azúcar alta, tengo esto, tengo lo otro, tengo piedras en el riñón, no sé qué tanta cosa. No, pues vamos al doctor, vamos al especialista, a veces hasta al huizachero quieren ir, hermano, aquel brujo, aquel que hace limpias. Qué triste, hermano, porque lo primero es venir al Señor. Mire, aquí esos dijeron: vamos al doctor para que a ver si nos puede arreglar nuestra vista. ¿Así dijeron? No, dijeron: vamos a clamarle, a rogarle. Dice que, hermano, pidieron a gritos que tuviera misericordia el Señor Jesús. Y esta postura, hermano, de clamar que tuviera misericordia de ellos, era porque tenía mucha fe. Yo no sé si estamos entendiendo. Tenían mucha fe, porque si no tuvieran fe, diciéndole: Señor, pues si puedes hacer algo por nosotros, pues hazlo, si no, ni modos, ahí Sebastián lo arregla. No, tenían fe, por eso le gritaban y le decían. Y hermano, dice la palabra que lo siguieron, porque le decían: queremos recobrar la vista. No desistieron de ese milagro. Y mire, hermano, no dice que el Señor se detuvo, no dice se detuvo para escucharlos y decirles qué quieren. No, Él dice que llegó a su casa. Dice: y llegando a la casa, vinieron a Él. ¿Qué? ¿Cómo le harían esos dos ciegos? Un ciego dice que no puede guiar a otro ciego, pero allí se agarraron los dos ciegos y buscaron. O no sé, no dice cómo le hicieron, pero dice que vinieron, llegaron a la casa buscando a Jesús. Pero hay hermanos que están enfermos o necesitan algo y: hermano, ahí le encargo, no ore por mí. Pero ¿por qué no viene, hermano? Ahí después voy, no se preocupe, ahí cuando yo tenga tiempo voy. No, hermano, si tú tienes necesidad, tienes que buscar de Dios. Mire, dice que iban pasando, no hizo caso el Señor, no se paró y se volvió a caminar. Y ellos dijeron: no, vamos a ir hasta donde esté, vamos a conseguir nuestro milagro. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Pues tal vez, Señor, pues haz la prueba, o pues tú échale ganas, a lo mejor sí. No, ellos dijeron: sí, Señor, creemos. Amén. Mire, el Señor les preguntó esto para que ellos fortalecieran y afirmaran su fe en Él. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor, sí, yo creo que puedes. Y esa afirmación de fe, escuche, es lo que hizo posible recibir su milagro, recibir la vista. Porque dice el 29: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe. No es que la fe de Jesús, no, es la fe de cada uno de ustedes. Mire, se va a oír feo, pero a veces: hermano, ore por mí porque quiero sanar o quiero recibir sanidad o milagro. Vamos a orar. Yo sí creo, pero usted cree. Porque usted puede irse y decir: no, el pastor ni puede nada, porque ni pasó nada, no recibí nada. Fíjese, ponga atención, dice: conforme a vuestra fe. O sea que, a ver, ¿ya se fueron o se durmieron? ¿Qué pasó? ¿Sí están acá? O sea, no es del que va a orar, no es del que va a clamar, es de usted la fe. Conforme a vuestra fe que usted tenga, así será hecho. Porque para todo aquel que cree, todo le es posible. Y los ojos de ellos fueron abiertos y recibieron su milagro. Y Jesús les encargó, escuche, rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué diría eso, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué les encargaría rigurosamente eso? Miren que nadie lo sepa. ¿Alguien sabe?
Puede ser, ¿verdad? Sabe que somos chismosos y vamos a ir a contarle a todo el mundo. Mire, amado de Dios, nosotros vamos a recibir lo que pidamos cuando pidamos con fe. Vamos a ir un momentito rápidamente a Santiago, al libro de Santiago. Vamos a volver ahí, no lo pierda, vamos a volver, se está yendo el tiempo, pero vamos rápidamente a Santiago 1:6. Santiago 1:6. Mire lo que dice Santiago, cuando usted tiene fe, indudablemente va a recibir lo que usted pida. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo y lo dice Santiago. Recuerde que la palabra dice: todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir. Pero pida con fe, dice Santiago 1:6, no dudando ni un poquito, nada. Porque el que duda, escuche, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso, amado de Dios, no se enoje. Pero los que a veces vienen, los que a veces no vienen, los que un día están, los que no están, y así son los que no tienen fe. No, pues voy al culto a ver qué pasa. No, pues no pasó nada, no voy el otro domingo. Tengo necesidad, bueno, voy al culto a ver qué pasa. No pasó nada otra vez y no voy. Entonces así es el que tiene duda, el que no tiene fe. Lea el 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire, hermano, qué feo está esto, ¿verdad? ¿Qué pasara si yo le dijera: mire, hermano, si usted no viene y no tiene fe, mire, ni vamos a orar por usted porque no va a pasar nada? Pastor, se va usted al infierno porque no tiene amor, no sé qué, no sé cuándo. Aquí lo dice: no piense pues quien tal haga. ¿Qué cosa está haciendo? Pues está pidiendo sin fe, que no va a recibir nada del Señor. No dice del pastor, dice del Señor. No dice del hermano, no, es del Señor. Esta es la causa, mi hermano, de que no recibamos sanidades o milagros en nuestras vidas, porque necesitamos que nuestra medida de fe crezca cada día. Recuerde que los mismos discípulos le dijeron: aumentanos la fe. ¿Sí se acuerda? ¿Y por qué usted no le dice así? Bueno, no me diga nada. Vamos a Mateo 9:30. Vamos a regresar a Mateo 9:30 y con esto vamos a ir ya terminando, todavía, Señor, me va a aguantar otro poquito porque todavía tengo otro casito por ahí que le gustaría escuchar. Mire que dice Mateo 9:30: y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué quiere decir eso? Mire, amado de Dios, cuando ellos recibieron su milagro, ellos no se aguantaron las ganas de ir y de decirle a otro: miren, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo puede darte un milagro. Amén. Y eso quiere decir que cuando usted y yo recibimos algo del Señor, recibimos sanidad, recibimos un milagro, tenemos que ir a hablar de él. Tenemos que decirle al otro: mira, conmigo lo hizo, contigo también lo puede hacer. Amén. Cristo es famoso porque Él hace milagros que nadie puede hacer. Y por último, hermano, vamos a ver por qué a veces no recibimos sanidad o milagro de parte del Señor Jesús. Mateo 13:53. Y con esto terminamos. Mateo 13:53. A veces no hay fe o tenemos muy poca fe, por eso es que no hay milagros. ¿Lo tenemos? Dice: aconteció, Mateo 13:53, aconteció que cuando terminó Jesús, escuche, estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, como el verso que comenzamos, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban
escuche, se maravillaban, pero no tenían fe. Escuche, se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjese, veían, pero aún así no creían. ¿Por qué? Porque decían: ¿que no es el vecino, el hijo del carpintero? ¿Que no se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Que no lo vimos crecer desde pequeño? ¿De dónde tiene todas estas cosas? No creían en él, dudaban de él. Estaban dudando de su poder y lo que estaba haciendo. Siga leyendo. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Había mucha incredulidad y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Lea el 58, todos por favor. Y no hizo allí, ¿qué dice? Muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Amado de Dios, cuando en una iglesia no hay milagros, no hay sanidades, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque el pastor no sabe orar, porque el pastor no tiene fe. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Esta era una ciudad, no era un culto o una iglesia, no, era una ciudad. Dice que era la ciudad donde él vivió, donde él creció, pero no hizo milagros porque no creían en él. Y mire, amado de Dios, nuestro Señor quiere que creamos ciegamente en él. Escuche, diga conmigo: el Señor quiere que yo crea ciegamente en él y que confiemos plenamente en él para que podamos recibir milagros y sanidades. Póngase de pie. Póngase de pie. Mire, hermano, yo quiero que usted entienda que sin fe no vamos a poder agradar a Dios. Y cuando tenemos fe en el Señor, en Cristo, en Dios, vamos a poder andar y vivir por medio de la fe. Recuerde que el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, vamos a orar. Allí cierre sus ojos, incline su rostro. Si todavía usted tiene poca fe, dígale: Señor, aumentanos la fe, papá. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de usted. Pedimos perdón, Señor, porque aún su palabra dice que si hacemos algo pero no procede de fe, es pecado. Aún si venimos aquí, cantamos, danzamos, alabamos, oramos, pero no tenemos fe, estamos pecando, Señor. Porque sin fe no podemos agradarte, papá. Hoy le pedimos, Señor, yo le pido, Padre, que siga aumentándonos la fe, que aumente la fe de todos y cada uno de mis hermanos que aquí están, Señor, para que usted pueda hacer libremente y poderosamente sanidades y milagros, Señor, como los que usted hizo aquí en esta tierra. Y pudiéramos pasar días y días hablando y leyendo, Señor, los milagros y las sanidades y los prodigios y todas las cosas que usted hizo. Pero todas las cosas que usted hizo fue porque había fe en aquel que esperaba su milagro, esperaba.